estaba contando mi vida y no le he dado a grabar, así que bueno, ahora sí. Eh, Cierto contenido bastante avanzado, ¿vale? Es cierto que pues puede estar más enfocado a 500, 1000, por ahí van los tiros. Sé que alguno de vosotros ya juega a 1000 y tal, entonces bueno, le puede interesar. Y obviamente por eso también intentamos que sea de la mayor calidad posible y para que perdure en el tiempo, que podáis usar este contenido dentro de un año si vais escalando stake, al final es la idea. Pero creo que no debemos dejar de lado la parte explotadora, porque, joder, al final en 200, 400 y sobre todo en punto es, que incluso en punto es en 1000, que es una jungla, o sea, al final ahí cada uno juega un poco su estrategia, su estilo. Hay mucho menos estudio de solver, la gente no juega tan solverizada en ese sentido, entonces tienen bastantes carencias, hay mucho league que explotar, muchísimo, y hay un montón de jugadores que llevan varios años jugando pues de eso, 400 más en punto es sin abrir un solver y evidentemente son ganadores sólidos. Entonces tampoco vengo a deciros esto para que no os obsesionéis mucho, que sí que ha pasado en los otros grupos, que se están obsesionando con el solver cuando hay gente que está jugando 100 o 200. Y no creo que sea tan necesario en ese punto. Obviamente, lo usaría como herramienta teórica para trabajar cositas de, bueno, cómo construir las morfologías de Rise, por ejemplo, para este spot es muy bueno. Morfologías versus Rise, o bueno, ciertas morfologías de Overbet en el spot que habéis visto, están muy bien para esas cosas, pero no que intentéis solverizar vuestro juego a tope, sino que seáis flexibles y conscientes del rival que tenéis enfrente y en consecuencia explotarlo, porque ahí hay muchísimo dinero. Al final, yo esto lo resumí, bueno, esto se lo pillé a un top rec de spins de eh, eh, polaco, que se lo copié a Mark de Educa, que es la fotito esta que tenéis aquí de, bueno, al final el GTO y los Solver pues no son eso como un truco mágico, ¿vale? Al final o sea, son una muy buena herramienta para jugar contra regulares y aprender cosas teóricas, pero tampoco dedicaría el 100% de mi tiempo a trabajar con ellos. Dedicaría mucho tiempo, sobre todo en vuestros stakes y en punto es, a trabajar bastante en analizar pues rivales débiles y aprender a explotarlos y obviamente los fiches. Es que ahí es donde está realmente el win rate, ¿vale? Y esto os va a servir, de hecho, cuando juguéis un poquito más alto y contra gente más buena, que obviamente ahí vais a necesitar trabajar un poquito el solver, o si os movéis a .com o jugáis más .com, eh, no está de más obviamente tener una base explotadora muy buena, porque en todos los stages hay rivales débiles, en todos. Entonces, también vais a encontraros que incluso en mesas de 1000.com hay muchísima gente débil. Por ejemplo, en Stars quizás sea la sala más dura o 8-8, pero si os vais a iPoker o a Poker King o lo que sea, joder, que en esas salas abunda muchísimo la gente de pues, chef falls altísimos, mucho fall en general, etcétera. Obviamente luego hay rex buenos, pero como todo, que al final el juego explorador va a servir en todos los stakes que juguéis. Entonces, simplemente os digo esto para que no os olvidéis de que esta parte es súper importante y yo voy a intentar eh, hacer algo parecido a lo que hizo Matías en la clase de Single Race Pod IP, pues un poco la solverización, ¿vale? Aquí como que desarrolléis una estrategia base y comprender el spot, saber cómo funciona, que ya en la primera pauta, o sea, la primera piedra la hemos puesto, es básicamente tratar de perder lo mínimo posible. Y luego a partir de ahí encontrar algunos patrones, cómo aplicar o sea, en el día a día, en el juego, porque al final luego el solver el problema que tiene es que os da soluciones y decís, hostia, vale, pero aquí raise a un 50, aquí mitad raise, mitad no sé qué, o sea, es difícil al final in-game hacer esto. Entonces yo lo que haría sería, os voy a enseñar un documento que tengo por aquí, que he hecho justo estoy rehaciéndolo ahora porque, bueno, tenía una que no me gustaba mucho y lo he borrado, bueno, lo he empezado de cero, básicamente. Y os recomendaría que para esta estructura base hicierais algo de este estilo, ¿vale? Yo solo os lo voy a enseñar básicamente pues está muy incompleto. De hecho, si queréis que os lo pase no tengo ningún problema porque al final no está nada hecho. Simplemente he hecho solo los paired boards, básicamente los que están doblados por arriba. He diferenciado desde asas X a JJX y luego los medios y los bajos que no lo he hecho aún. Pero como os digo, aquí lo que trato de condensar es ideas generales de Solver, no querer jugar exactamente solverizado con cada combo de Rise, o sea, que eso es imposible en la práctica. Entonces, la idea es que pilléis ideas generales, vayáis anotándolas e implementándolas en vuestro juego, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí, Asas X o JJX, en general frecuencias de Rise para el defensor entre el 10 y el 25%, depende un poco de la carta,
morfología de Rise, pues trips con buen kicker, porque al final aquí, si os vais a un board de este estilo, bueno, antes de esto, yo la pregunta que ya le he hecho a los otros grupos, ¿qué frecuencia de Rise creéis que hay en este board, en el flop, como defensor? Un 20. Entre el 20 y el 25, si siempre Ahí coge eso. Lo miramos, encima al menos. Ah, joder, si la habéis mirado hay trampa. Entonces no vale. Te ha quedado mal, ¿eh? No, joder, a ver, era por si no habéis Pero mirado. nadie te lo raisea. Ya, a ver, joder, era por digo, si la han mirado o no. Está bien que lo hayáis mirado, joder, es interesante. Vale, entonces aquí lo que veis, claro, esto es muy difícil de trasladar in-game, porque dices, vale, aquí hay mitad de peso de esto, o sea, esto es un Cristo, ¿vale? Para luego aplicarlo en las mesas. Entonces, yo aquí, como, digamos, simplificación, lo que trataría es de... Porque luego es imposible, o sea, realmente imposible que os exploten porque raiseéis, o sea, no raiseéis la mitad de combos de A7, ¿sabes? Es que me parece una odisea eso. Entonces, yo tendería a raisear los que creo que tienen más EV, que al final van a ser los altos, ¿vale? Porque evidentemente, simplemente por el hecho del kicker, no hace falta ser ingeniero para saber que tienen más EV. Tenía que pillar los altos. Y igual la parte suited, pues por ejemplo, los que tienen el backdoor flush, ¿vale? Que al final van a ser aquí 4 o 5 combos contados, porque solo hay un backdoor flush con el as, porque nos permiten valobetear más veces sobre el bote grande. Entonces, construiré mi morfología en torno a esto, y de ahí que pongo aquí en el documento pues trips con buen kicker. Y luego, bueno, ahora hablaremos un poco de raises despolarizados por el tema de raisear aquí algún 5x, que como veis el solver los pilla. Ahora hablaremos de eso. Y luego también un poco los bluffs, sabéis la morfología que usaría, y un poco a la hora de defender si hay algo que me llama la atención, ¿vale? Pues por ejemplo, en un spot concreto, por ejemplo aquí me llamó la atención, bueno, me llamó la atención que no defendía a lo mejor a tercio sí, pero foldeaba alguna mano de este tipo, que igual yo sí las está pagando a menudo, en la majota por ejemplo y tal, y las foldean no siempre, pero bueno, las foldean en porcentaje. El Dama 10 por ejemplo foldea siempre, algún Rey High de aquí de Rey 6, bueno, está foldeando, esto es más intuitivo, pero bueno, también para otros boards, sabes que esto es, al final son los boards altos, que aquí esto de las X es por otras, por ejemplo JJX, ¿vale? Y bueno, al final esto lo haría con todos los boards, que vosotros ya que jugáis, vais a jugar un poco más alto, pues os puede interesar estructurar mejor vuestro juego en estas situaciones. Esto lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, es un patrón de trabajo que os puede servir. Si queréis esto me lo pedís, os lo paso. Y bueno, aquí están más o menos o sea, obviamente esto está vacío, pero para que vayáis aquí anotando pues todas vuestras ideas que se os ocurran, cosas que vayáis viendo en el solver. Creo que es muy interesante y pues, obviamente para repasarlo luego cuando queráis volver a repasar el spot o incluso antes de jugar. Creo que sirve de mucho en tenerlo aquí todo resumido. Igual que yo tengo otro que dos pestañas que he añadido que son indicaciones generales, pues cosas generales del spot, y algunas cosas de temas de explotaciones, ¿vale? O cosas que a lo mejor he hablado con Raúl, o bueno, cosas que veo en el solver o que puedo explotar al meta. Pues por ejemplo aquí apunté, probablemente mucha parte de meta está CBTando bien los altos, pero defendiéndose mal versus Rise. Por lo tanto te Rise más luz en mesas de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, manos que hay al 50%, pues igual las pillas al 100% de la parte de farol. Una pregunta muy de Fizz. ¿Cómo hacen las pestañitas esas ahí en el... Es que yo el otro día lo hice en el Word, pero claro, lo tengo, cada spot lo tengo casi en una hoja cada uno. O sea, no tengo ni idea, tío. O sea, si te digo la verdad, o sea, esto lo saqué de, bueno, un documento que no sé quién nos lo pasó. Bueno, creo que se lo pasaron a Matías y me lo pasó. De que tenía Vedo, ¿sabes? De un spot de single race spot tal, no sé qué, y lo tenía así. Entonces yo copié el formato y lo que he hecho ha sido como añadir, o sea, hacerlo a mi manera. Vaya, básicamente. Igual él tenía aquí asas X y escribía cosas. Yo lo que he hecho ha sido dividirlo por boards, pero si quieres te lo paso y copias el formato, porque es que no tengo ni idea cómo se hace, tío. Tengo aquí a la pariente y me dice que sabe, así que... Ah, no, vale. Yo no sé, mi parienta tampoco. Vale. En el de arriba, mira, justo encima donde está Frampi. Sube para arriba, Adri. Para arriba. ¿Dónde aquí? Ahí, del lado de la A, hay un poco a la derecha. ¿Aquí? Un poco más a la derecha. No, abajo, justo. Aquí esto, ¿no? En la izquierda, en el 2 más a la izquierda. Es ahí. En otro más a la izquierda, ¿no? En esos, ahí, sí, en esos me dijo que sea. Ah, era tu ratón. Sí, ¿no? Pensaba que era el No, mío. no, Vale, mira, claro, aquí será. Claro, supongo que alguna vez. Sí, definir nueva viñeta, supongo que será aquí. Bueno, de todas formas, sí. Vale, perfecto. Que de todas formas, si veis que no, yo paso esto sin problema, que no me importa, ya ves. Y de todas formas, si lo tuviera hecho entero, diría, joder, me da un poco de palo porque al final
cosa que he trabajado yo para mí. Pero a ver, esto está hecho es un rato, que no me da igual pasaros este que tal cual. Que se nota mucho porque si no luego es que me ocupo una hoja, tío, y es un lío luego para mirarlo, en verdad. Es que así es más fácil mirarlo, yo lo tengo así por eso justo, tío. Es que me parece mucho más sencillo. También está guay hacerlo con imágenes, pero bueno, al final lo de las imágenes luego ni lo miro y prefiero hacerlo así que quede más condensado. Vale. Ok, pues bueno, esto era una cosilla que quería comentaros. Vale. Bueno, luego el tema de encontrar patrones, digamos. Pues patrones, por ejemplo, en este spot podemos hablar de raise del flop, o sea, frecuencia de raise en el flop en torno a X carta. Pues por ejemplo, ese Boar As5, los patrones suelen ser bastante sencillos. En torno, cogen cartas para farolear en torno al el 5, por ejemplo, ¿vale? Pues en el As 5S podéis encontrar que está raiseando manos como 6-7 con backdoor. A ver, aquí está. ¿Veis? Por ejemplo, 6-7 con backdoor. ¿Dónde está? Aquí. Vale, ahí estamos. A ver si lo pongo así para que se vea más. Vale, como veis el 6-7 con cualquiera de los backdoors, el 7-8, el 9-6, el 8-6, vale. Ahora hablaremos un poco más en profundidad de esto. Simplemente era para que tengáis en cuenta cómo son los patrones. Esto, o bueno, cuándo usar un rango polarizado, despolarizado y cómo continuar en el turn river. Los tamaños que escogen algunas cartas coordinadas en el tour. Que hoy, o sea, mi idea hoy es tratar de trabajar solo el flop, independientemente del resto de calles, porque hay muchas situaciones en este spot que el EV está en el movimiento del flop, no en las calles finales, porque lo que ha pasado en las clases anteriores, y yo ya era consciente que iba a pasar, es que todo el rato me preguntaban, bueno, ¿y en el tour cómo sigo? ¿Y en el tour qué hago? Y al final es difícil no desviarse e irse a cosas del tour, y yo prefiero que tengáis un juego correcto en el flop, y de ahí luego pasemos al tour. Entonces, haremos hoy juego en el flop, la siguiente clase juego en el tour, bueno, pues después de pagar el flop o de revisar el flop, ver cómo jugamos tour y alguna pincelada del river, y también el juego otra check en el flop. Y en la última, pues veremos dudas, cosillas pendientes que queden, y en general manos vuestras o mías bueno, situaciones pues, de este spot. Vale, y luego lo último que quería comentar en la introducción de esta parte es que lo que ya os he dicho, el juego explorador, que me parece el factor diferencial. Intentaremos que tengáis una correcta lectura del HUD para esta situación y explotar al rival. Al final buscar puntos de explotación, que será la parte final del día de hoy, ¿vale? La idea es cubrir un poco, pues, juego versus CBET, respuesta y calles posteriores. Lo mismo para el después de Cheche Flop. Y el Small Pots, que básicamente va a incluir situaciones de check y hemos llegado al river, ¿vale? O también incluso situaciones de que el rival haga bet, check y llegamos al river, que puede englobarse también ahí, pero bueno, va más en el juego versus CBET. Al final la idea con este estudio, o sea, aquí os dejo un poco los objetivos que yo tendría si estoy estudiando este spot, que básicamente es, pues bueno, tener una frecuencia razonable de raíz de CBET con la morfología correcta y bueno, juego en las calles posteriores, ver cómo actuar en diferentes tours, ajustes del flop, tanto a la hora de defender como raisear, y bueno, cómo cambia el juego contra alguien débil, y bueno, pues después de haber pagado en el flop, cómo continuamos en el tour versus overbet. Es la calle más importante porque es donde los bots van a crecer más en general, ya sea a base de overbets o incluso bet neutros. Porque muchas veces lo que sucede es que llegamos al river, o sea, la gente suele tener dudas siempre en el river. Y normalmente dejan pasar errores en calles previas, porque muchas veces estamos en el river con manos que a lo mejor eran fall en el flop o fall en el tour. Entonces es de vital importancia que construyáis vuestros rangos bien en el tour para llegar correctamente al river, y luego ya ahí en general va a ser una cuestión de PME, tendencias. Estudiar el river es más complicado, o sea, cuando veáis un árbol de pío es difícil que tengáis, o sea, que miréis el árbol y si os quede grabado de juego flop turn river. En general es mucho mejor estudiar las calles separadas, flop y luego tour, y el river, como digo, es mucho más ser mucho más flexibles dependiendo un poco del rango que ha llegado, cómo se comporta el rival en esa calle, el PME que os deje, etcétera, etcétera. Entonces no me obcecaría mucho con estudiar esa calle, sino ver pequeñas pinceladas, porque al final casi siempre es una cuestión de PME y rango que ha llegado, porque no quedan cartas por salir. Vale, pues hasta aquí creo que la intro. No sé si queréis comentar algo, os dejo medio minuto. Si no, pues seguimos. Vale, creo que estáis vivos, ¿no? Nadie se ha desmayado, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale, vale. Nada, pues vamos un poco al
a la chicha, que va a ser pues la estrategia base. Primero vamos a hablar un poco del rango de call en flop. Para trabajar tanto el rango de call como el rango de raise, es súper importante que seáis conscientes de las frecuencias, ¿vale? Más que otra cosa. En general, cuando se apuestan pequeño en el flop, el rival lo que está diciendo es que está apostando un rango muy amplio, ¿vale? Porque al final es un elemento board. En general, el board de 2 overcards y una baja, la mayor parte del meta CBT a un 100 o cercano al 100. Al igual que en board as XX o asas X. Obviamente el juego en el flop, la mayoría de gente que ha trabajado con Solver o que, bueno, o que también ha estudiado algo el juego, sabe jugar correctamente el flop. Es una estrategia bastante sencilla. Pero aún así hay mucha gente que sigue cometiendo errores. Lo que vengo a deciros es que es muy importante el tamaño que os dice el rival, el tamaño que hace el rival, porque va directamente ligado a su frecuencia de CB. ¿Vale? Porque obviamente si el tipo se ha puesto un tercio, como digo, podéis asumir que es un rango amplio, y si apuesta muy grande, de hecho a día de hoy incluso se ven overbets en el flop, va a ser normalmente un rango mucho más cerrado y polarizado, por lo tanto nuestra estrategia va a cambiar bastante. Voy a poneros un ejemplillo para escenificarlo, a ver qué tengo por aquí. Un par de solvers abiertos. A ver, voy a pintaros un board. Bueno, tenemos este board, ¿vale? Por ejemplo. Este no era ciertamente el que quería mirar, pero bueno. Tenemos este y luego este, que bueno, es bastante evidente, que ya lo hemos visto. Vale, esto, o sea, ya tiene trampa porque obviamente ya hemos hablado de este board. Pero a priori es más intuitivo, o al menos para la mayoría de personas que no, bueno, que no han trabajado mucho con el solver o que incluso lo han mirado a veces, que no han mirado mucho en profundidad. Si yo os pusiera este board, pensaríais que intuitivamente va a haber muchísimos raise aquí, ¿cierto o no? O sea, yo os pongo un board 765 y decir, uy, cuidado con esa mesa que ahí va a haber un montón de raise. Creo que eso es muy intuitivo. Claro, lo que sucede aquí es que en general lo extrapolamos al board y no tanto a la frecuencia de CB, porque si os fijáis aquí, normalmente las frecuencias de CB van a ser mucho más moderadas que en este board, ¿vale? Como evidente, es muy evidente que aquí, bueno, es que la CBT va a ser 100%, y aquí en cambio la gente va a CBTear mucho, o se va a CBTear de menos, ya sea por coste del rise para subir pace, porque al final son manos medias, y no solo este tipo de boards, también si tiráis un board 625, que era el que yo había puesto en el otro ejemplo, en las otras clases, lo que pasa que ahora se me ha colado, este era el que quería ilustrar, vale, más que el otro. En estos boards igual, fijaros la CB, ¿vale? Esto lo habréis visto en el otro spot, pero básicamente tiene una CB tan baja porque misea mucho la parte alta, ¿vale? No es por otra cosa, es más por temas de equilibrio. No quiero que ahora en vuestro meta estéis chequeando este tipo de manos a todos los rivales, ¿vale? Importante. Entonces, puede ser más intuitivo pensar que hay más raise en esta mesa que en esta, pero va directamente ligado a la frecuencia de CB, que es súper importante para construir nuestros rangos, ¿vale? Fijaros que aquí, bueno, he puesto tamaño medio bote, que va a ser más estándar más o menos. Aquí fijaros que la frecuencia de raíz es algo más alta, pero es verdad que es por el tamaño, porque si no va a ser parecida. Pero podríamos pensar que hay muchísimo más raíz en 652 que en Asas 5. Y en realidad va ligado a la frecuencia. Entonces es súper importante que cuanto más grande os apuesten, esto también es muy intuitivo, foldéis de más, que no hay ningún problema en foldear de más. Y cuanto más pequeño, evidentemente raiseéis más y defendáis más rango. Pero para ilustrar un poco en el solver cómo es cuestión de frecuencia de CBET y no tanto de board. A ver, os voy a poner también una manita que tenía por ahí, a ver qué os parece y a ver qué me decís vosotros. Esta. Vale. Así también se hace un poco más dinámico, que si no, esto es chapa teórica todo el rato y no quiero aburriros. Vale, aquí no, bueno, te saldrá el HUD, pero obviarlo un poco. Imaginad que tenéis 0 datos. Vale, rival abre, defendemos, tal. Hace CBET. Quiero aquí que me contéis un poco qué haríais con esta mano y por qué. Decidme. Yo a este sizing imagino que foldearía y cogería de raise las que tiene las de pica y ya está. Vale. ¿Alguien ve aquí muy claro el call o muy descabellado? Yo lo estaba pensando, pero creo que tendería más a foldear, pero no sé, depende del rival un poco. Bueno, igual estaría pagando, pero lo normal... Sí.
El Vale. Rice no me gusta. Es justillo, ¿no? Este size. A ver, O sea, Es la movida. vale. ¿Y si os hiciera aquí medio pot? Es medio pot, eso. Esto es medio pot, ¿no? No, no, Más o no, menos. no, no, esto es, o sea, esto es un poquito Dos más, tercios. un poquito más grande, es 2 tercios. Mm, yo a medio pot tal vez sí que pagaría. No sé. Medio pot es 3,25, ¿no? Al final. Sí, Sí. Un poco más pequeño, tercio un pagaría. poquito Parecía más. seguro. A tercio pagaría, sí. Eso sí. A la Sí, tercio yo sí, también. al final a tercio sí, a tercio también pagaría. Eh, yo aquí lo que quería tratar de ilustrar, o sea, a tamaño grande, o sea, porque al final esta mano mucha gente ve que dice, vale, pues aquí veo que tengo un Battle Flux, tengo as high, situación de rangos amplios, tal, snap paga en el flop sin pensar. Y claro, aquí hay que valorar un poco, o sea, os he ilustrado justo esta mano para que veáis cómo funciona el rango de call y lo de perder lo mínimo posible. Que eso, lo de perder lo mínimo posible, tengo otro ejemplo mucho mejor, que ahora hablaremos de ello en el rango despolarizado. Pero aquí es curioso porque pensad en la calidad de nuestro backdoor flush, o sea, de nuestro backdoor flush y de nuestro backdoor straight en general. O sea, son a una carta los dos, ¿vale? Luego, nuestra mano como bluff catcher es muy mala. Entonces, si juntas que nuestra mano como bluff catcher es muy mala, porque al final es unas high, medio, que tampoco es, ni siquiera tiene 2 overcards, o sea que bastante nefasto. El draw del 7 está muy devaluado, porque la mejor carta que puede caer aquí, ¿cuál es? El 4 quizá de otro palo, que bueno, pues digo el 4 de otro palo porque nos da open-ended. Pero más allá del 4 de otro palo, me parece el resto bastante malas, porque el 4 de picas, sí es cierto que nos da también el backdoor, o sea, el flash draw, pero al final es un flash draw súper devaluado, que está todo el rato bluff cacheando. Incluso cuando el tipo nos haga bet en el tour y paguemos y caiga una pica en el river y vuelva a apostar, o sea, bastante justo. Nuestra esperanza es recuperar algo al check, pero poco más. Y pensad que en una carta como el 4, el rival va a apostar bastante menos en el tour porque impacta mucho nuestro rango. Entonces, nuestras implícitas son muy malas porque los draws están muy devaluados y nuestra mano como bluff catcher es bastante nefasta. Entonces, tratad de siempre que estéis construyendo un rango de defensa, o sea, de call, pillad los mejores backdoors y al menos que tengan overcards. Eso en genérico, ¿vale? Cuanto más grande sea el tamaño, más vais a sobrefoldear incluso manos de este estilo, ¿vale? Hasta el punto en el que, por ejemplo, aquí una mano como As7 con el As de picas, sí que es un call muchísimo más claro. Y como ha dicho Sino, es un raise muy razonable. De hecho, aquí es la mano que podríamos raisear, sobre todo por el valor de las X, porque pensad que As6 y As7 son nuestros peores As-X porque obviamente los otros tienen gachos y tal. Y bueno, pues As-4 con el As del palo es un raise mucho más razonable por el tema, o sea, simplemente por el hecho de ligar algunos values más en el tour. Pero justo este As-X, este y As-7 son también bastante malos en cuanto a Sodom Value porque no ganamos a ninguna As-X que no esté apostando en flop. As-2, As-4 evidentemente sí, pero es que son manos que nos van a eliminar muy a menudo. Entonces trata de convertirla en bluff para eliminar a values finos, como aquí manos. Una mano como As-Rey con el As de diamante, no está concreta, ¿vale? Estoy pensando en que tenemos el As de picas. Puede ser una mano que nos te mete en flop por valor, ¿vale? Y en general va a materializar muy bien porque está IP. Entonces lo que hace es convertir manos de dudoso valor al showdown en bluff, como puede ser As-7 con el As del palo aquí, ¿vale? Es una mano que yo estaría raiseando. Quizá contra este tamaño sea algo más justo porque cuando apuestan grande también tenemos que estrechar nuestro rango de Rise en el flop. Pero bueno, que podríamos plantear el hecho de convertirla en bluff. De hecho, que por aquí creo que tengo. A ver si tengo por aquí el. Sí, mira. Tengo 10-5-4, ¿vale? Era 10-5-3, pero bueno, nos vale para este caso, ¿vale? Fijaros que, mira, no voy a poner el 2 tercios, ¿vale? Voy a poner el medio bote. Y fijaros que el medio bote es full puro, ¿vale? O sea, el As-7 solo la estaría pagando si el rival tiene leaks en el tour, ¿vale? Importante aquí la desviación. Pero fijaros que en equilibrio es full puro el A7, ¿vale? Tiene ahí un minimísimo porcentaje de raise, pero eso es ínfimo. Así que nada, la estaría foldeando. Y fijaros que justo el A7 con las del palo, veis que es la que pilla para raisear el flop, como bien decía así, ¿no? Y ya justo las 8, las 9 los está defendiendo porque primero no tiene el backdoor de escalera y segundo, el 8 sí que lo tiene, pero fijaros que el puro valor o sea, que el As 8 ya asume que tiene más valor de Sudon que As 7 y por eso no la convierte en farol. Y además porque ya tiene faroles suficientes. Pero que en general estas son las que tienden a convertir menos en bluff en este spot, ¿vale? Por puro valor de Sudon. Vale, pues esto
esto ya lo quito de aquí. Vale, esto ya lo hemos comentado. Vale, pues bueno, era un poco para ilustrar el tema de las frecuencias bueno, la importancia de las frecuencias y de los tamaños. Y bueno, ya hemos comentado un poco el tema de doble backdoor. En general, eso, pilla, o sea, el rango de defensa, o sea, cuando digo defensa digo de call CBET, ¿vale? En general que esté construido en torno a doble backdoors y overcards y manos que sí que tengan mucho sudden value, o al menos manos con pair más blocker. Por ejemplo, en un board 10-5-4 como el que hemos visto, puede ser típico raisear alguna bottom pair en el flop que tenga plusvalía o futura plusvalía, como puede ser una mano igual 4-6 suited, y defender, por ejemplo, rey 4 o dama 4, porque recuperan algo más el check y funcionan algo mejor como bluff catcher al estar bloqueando alguna top pair. Y además tienen la propiedad de que cuando caiga el rey o la dama, que son cartas que el agresor va a overbetear muy a menudo, nosotros tenemos un bluff catcher súper robusto. Vale, digo bluff catcher porque al final podríamos decir mano que puede jugar por valor, pero bueno, ya me entendéis, que al final cuando overbetea y polariza el rango, podríamos tratarla de bluff catcher. Entonces, por ese mismo motivo, tiende más a pagar esas manos que raisearlas, ¿vale? Las bottom pair con mejor kicker. Y obviamente porque ganan más al check contra otras bottom pair. Vale, no quiero pararme mucho más en el rango de defensa porque creo que en general es bastante intuitivo el rango, pues al final no creo que, o sea, puede que en algún spot paguéis alguna mano de más, pero al final es difícil que os paséis de sobrepagar en el flop porque al final es todo muy intuitivo, ¿vale? No hay ninguna situación en la que digas, es que estoy pagando, o sea, que podamos decir, oye, creo que en estos flops el meta paga de más o tal. Yo creo que lo que pasa mucho es que se raisea de menos. Entonces ahí es donde quiero hacer especial hincapié en el tema del raise del flop y bueno, hablar un poquito de explotaciones, etcétera, que creo que es más interesante y no tan intuitivo quizá como el tema de pagar una CB. ¿Vale? Así que hasta aquí creo que más o menos todo irá bien, ¿no? Si tenéis alguna duda, comentadme antes de pasar al raise. Vale, pues veo que no que no hay dudas. Vale, pues vamos a pasar al tema del raise CBET. Espera, voy a comprobar que esto esté grabándose porque a ver si la estoy liando. Vale, está todo bien, perfecto. Vale, aquí en el tema del raise CBET vamos a ver varias cosas. Primero, el mismo concepto de frecuencia que ya he comentado para construir nuestro rango de raise. Entender que es donde el rival va a CBTear un rango muy amplio es donde vamos a raisear más. Vale, ya hemos visto la comparación del board conectado, digamos, con el board seco. Muchas veces lo que va a suceder aquí es que vais a ver manos. A ver si ¿dónde tengo el board? Un momentillo que lo he perdido. Era este, vale. Que vais a ver manos aquí que os van a parecer poco intuitivas, ¿vale? Por ejemplo, me decís aquí, hostia, pero está raiseando dama 7 pelado, ¿vale? Que igual dama 7 pues no es un raise que estéis haciendo todos los días en las mesas o la gente lo está haciendo, ¿vale? El tema es que al ser un board de frecuencias de CBET muy altas, nosotros necesariamente debemos castigar al agresor con mucho raise. Y hay ciertas manos que solo el propio raise del flop ya tiene tanto EV que lo pilla, ¿vale? Porque al final dama 7, por ejemplo, no es una mano que tenga unos backdoors súper buenos, porque al final el 7 pues, es algo creo que marginal porque no liga tampoco ninguna escalera. Pero bueno, al final el propio EV de raise en el flop es tan masivo que sí que lo pilla. Bueno, masivo, al final es mayor que el fall, obviamente, y por eso lo pilla. Y luego también por tener algún bluff en ciertos spots donde se completen todos los draws, ¿vale? Pues también a veces lo pilla y bueno, tiene el blocker de as-dama que también es relevante. Pero bueno, que al final, si veis algunas manos que decís, hostia, pero no me cuadra que esté raiseando aquí el dama 7, pues puede ser por ese motivo. Y luego voy a entrar ya en la parte de que comentaba aquí en la diapositiva, rango, o sea, raise polarizado versus raise despolarizado. Que hay ciertas texturas en las que Pio sí que está raiseando un poco más despolarizado, ¿vale? Esta puede ser una de ellas porque veis aquí, porque hay algo de porcentaje de Rey 5, J5, 10-5 que decís, hostia, pero ¿esto qué es? Aquí, pues bueno, en general, como decía, contra un ACB del 100 vamos a tomar una estrategia despolarizada de H-Raise en ciertos boards, sobre todo en boards doblados, ¿vale? Yo he estado, o sea, me hubiera gustado tener más tiempo para mirar este spot porque yo al final
No lo he mirado tantísimo con Pío, no he profundizado tanto como me habría gustado antes de dar el coach, pero bueno, que si en cualquier caso en estos meses sigo estudiando lo que es mi idea y veo cosas, lo iré diciendo. Pero básicamente es eso, que no me da tiempo a estudiar todos los boards y no sé si hay alguno que se despolarice, pero en general por lo que he visto, la mayoría de boards que pilla para despolarizar, para tomar una frecuencia de check rate despolarizada, un rango despolarizado, perdón, es en boards doblados, como Rey 5, Dama 5, ¿vale? Ese tipo de texturas donde el rival va a CBTear un 100 y hay cierto incentivo en raisear algunos balufos, ¿vale? Como puede ser una mano tipo 6-6, 7-7 o Rey 5, ¿vale? ¿Por qué hace esto? ¿Vale? Porque el EV, como decía, viene en muchísimos casos del raise del flop por pura protección, ¿vale? Lo que Pío nos dice aquí es que la protección es tan sumamente importante que vale la pena enfrentarse a un rango polarizado en el tour en un bote medio grande con una mano muy mediocre, por el simple hecho de que el EV del raise del flop ya es masivamente, o sea, ya tiene bastante valor, ¿vale? Lo que sí, una cosa muy típica es que se comete, o sea, un error que se suele cometer cuando se despolariza el rango, que este concepto va a servir para otros spots también. Cuando estáis raiseando o apostando en un rango, digamos, lineal o despolarizado, o sea, jugar una estrategia polarizada en el tour es un error, ¿vale? Ya que, por un lado, o sea, nuestro rango de check va a quedar completamente desprotegido y si el rival es bueno, pues puede jugar una estrategia súper agresiva y efectiva en muchísimos casos contra cuando nosotros pasemos, ¿vale? Porque imaginad que nosotros aquí estamos raiseando, me lo invento, A7, ¿vale? Raiseáis A7, el tipo os paga y luego llega el tour y ahora ¿qué hacéis? ¿Vale? Es un poco... ¿Qué hacéis? Bet grande, es un poco balufo, ¿no? Chequeáis, el tipo os puede... Obviamente podéis jugar checal y bluff cachear. Al final es un bluff catcher, habéis cometido vuestra mano un bluff catcher. Pero no le veo ningún incentivo a generar un bote grande y polarizar vuestro rango cuando estáis raiseando manos medias. Entonces es como que no cuadra la estrategia en sí, ¿vale? ¿Cómo arregla esto? O sea, ¿cómo se soluciona esto? Pues lo que se hace es utilizar una estrategia de mucho blocking bet a dos calles, turn y river, ¿vale? Ya que la protección todavía sigue siendo importante para cierta parte de nuestro rango, ¿vale? En este war igual no, pero en otros sí. Podéis extrapolar esto igual a una mesa 9-5-2 que raiseéis una top pair dudosa, ¿vale? Imagina que raiseáis un dama 9 por protección, pues podéis apostar pequeño en el tour, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos minimizar las pérdidas contra cierta parte fuerte del rango. Pues imaginad que el tipo tiene aquí as J y nosotros as 7. Y evidentemente hacemos raise en el flop pequeño, tercio en el tour y tercio en el river, ¿vale? Con todo el rango. Primero, para nuestra parte fuerte, pensad que no miseamos nada de valor, porque si nosotros tenemos aquí 5-5, as 5 o un tour o un full que hemos turneado y el rival tiene una mano como as dama, es probable que acabe subiéndonos, o sea, raiseando nuestra apuesta en el turno en el river, ¿vale? Porque al final su mano es muy fuerte y es probable que el setup lo tengamos igualmente, ¿vale? Porque al final las damas se puede ver como Nutella y raisear. Por lo tanto, no estamos perdiendo ese setup y luego estamos minimizando mucho contra la parte mejor, ¿vale? Si él tiene una mano mejor como as 10, pues nosotros hemos puesto, digamos, precio a la materialización de esta mano. Como veis, va muy reñido a lo que hemos hablado al principio de jugar a perder lo mínimo posible en este spot. Entonces es como una situación, o sea, una solución que para todo nuestro rango viene muy bien. Es una línea algo, o sea, es poco intuitiva, pero en realidad tiene mucho sentido jugar así el spot. Que de hecho, si os fijáis aquí, bueno, nos vamos a raisear, el tipo nos paga, tal, tiran la que me contéis, yo que sé, J de corazones, da igual. Fijaros que aquí no polariza nada el rango, ¿veis? En general, saber que la mayoría de runouts, o sea, de cartas que ganan tour, es que ninguna, todo el rato hace pequeño, ¿veis? O sea, el as ya es, bueno, es diferente, ¿vale? Pero bueno, la mayoría, da igual que abra flash draw, todo el rato pequeño, ¿vale? Porque al final estamos apostando un rango bastante despolarizado. Es un poco para ilustrar este concepto que, bueno, es algo, como digo, poco intuitivo y creo que es muy interesante de aplicar en ciertas situaciones. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entendió? O sea que todo lo que raisea en flop lo continúa en turn a tercio. No todo. No todo, ¿no? No todo, cuidado. Alguna check. 30-30 ponía, ¿no? Sí, cuidado. Bueno. Claro, justo, cuidado porque, o sea, primero, otra cosa súper importante es que esto le pasa a mucha gente, que raisean en el flop y luego es como que ya solo tienen botón de bet, o sea, rollo de bet grande, lo que sea. O sea, hay situaciones obviamente en las que puedes pasar en el tour. Aquí lo que va a pasar va a ser
muy similar a lo que pasa cuando raceamos en el flop, y es que nos va a dar soluciones, digamos, pues de muy equilibradas, ¿vale? Con mucho check al 50, entonces yo aquí lo que haría, imaginad que vosotros habéis compuesto vuestro rango de raíz del flop con las mejores, ¿vale? Tipo as 9 más de la parte off y las suites con el backdoor. Pues lo que podéis hacer es chequear la de peor kicker, tipo las 9 lo chequeáis y continuáis apostando por equilibrio básicamente si estáis contra un red bueno. Si el tipo es pasivo, yo haría lo de raise, bet pequeño. O por ejemplo si habéis reseado unas 8 o cualquiera del backdoor y no se os ha abierto equity, pues puede ser la que metáis en vuestro rango de check, además de los 5x, que básicamente el objetivo del 5x, como decía, importante el concepto, de negar equity en el flop, tío, porque que folde, tú raises un dama 5 y el tipo te folde un rey j, no te viene ni tan mal, ¿sabes? Entonces, simplemente el hecho de raisear en el flop ya tiene V, independientemente de lo que pase en las calles futuras. Pero el resto de valores, obviamente, si tienes aquí un 4-3 o se te abre equity, por ejemplo, está porque no abre flastro, pero si tú has raiseado aquí, me lo invento, un 6-7 de trébol en el flop, evidentemente en el tour vas a seguir y apostando pequeño, efectivamente. Una pregunta. Una buena adaptación sería, no en estos boards doblados, pero sitios donde estamos raiseando top pairs, yo que sé, de dama XX con las mejores damas o cosas así, continuar menos turn que lo que hace el solver, porque al final, o sea, lo que pienso es que no paga tanto como el solver cuando hacemos raise, y el balufo pues aún se incrementa más. Sí, cuando él te ha pagado. Exacto, aquí lo que puedes hacer son dos cosas, tío. O pasar más en el tour, porque primero luego la gente, o sea, creo que... Y luego que a tercio también muchos, a lo mejor ya es más fish, ¿no? Pero que te raisean por el camino, tal. Entonces el V de raisear tampoco lo veo tan masivo cuando después por el camino también hay... O sea, lo que te paga es muy fuerte y haciendo tercios tienes que materializar también. Que a lo mejor te raisea por el camino algún balufo extraño, porque no le cuadra el tercio. ¿Te refieres, o sea, en un boardman normal, que hagas raise en el flop y luego hagas tercio, el tipo te raise en el turno? Sí, no sé, algún board así seco de top pair, bueno, seco, semi-seco, del estilo, no sé, dama 9-2, por ejemplo, raisear rey dama, o boards así. A ver, depende, o sea, que eso sí que va a ser más concreto, pero es verdad que contra ciertos perfiles, por ejemplo, te voy a pintar un dama 9-4, por pintar uno. Sí, aquí supongo que raiseará, pues no sé, los rey dama algunos, o las damas también, algunos tendrá, sí, 50 o 60. Aquí en general te va a raisear, obviamente, mucha rey dama y tal, obviamente te lo ponen 50 porque el tema de equilibrio, etcétera, pues bueno, bueno, el dama está al free bet, claro. Sí, para el solver es importante y bueno, da un poco igual. Pero sí, el rey dama, y aquí va a suceder una cosa, porque estas texturas, o sea, tú puedes tener la estrategia, digamos, la estrategia base que va a ser polarizar, porque al final aquí lo que hace es que esto es lo que decía, es un Cristo a la hora de llevarlo a la práctica. Entonces yo aquí ya lo que hago es jugar mucho más en función del perfil. Al final rey dama es una mano que yo creo que puedes jugar a 3 barres, ¿vale? Porque al final es una mano muy fuerte para ser situación de biblia en botón. Entonces yo aquí, al final si el tipo tiene as dama y te hace bet, over bet, raro va a ser que la abandones. Entonces te lo puedes tomar como un semi-cooler, ¿vale? Rollo un cooler. Te hablo de un rival bueno, ¿vale? Ya si el rival luego tiene ligue en el tour de CBTR de menos, obviamente ahí no voy a revisar tanto en flop y va a cambiar la estrategia completamente. Aquí estamos un poco hablando de la estrategia base o contra alguien bueno, etcétera. Entonces aquí, normalmente en estas texturas, yo sí que escogería hacer el triple barrel grande con una mano de ese estilo. Las texturas donde o el tipo de mano que vas a preferir mantener el bote pequeño, incluyendo manos al check o con el doble tercio, va a ser más en texturas donde tu mano no tenga tanto valor a 3 calles. Por ejemplo, aquí se ha raiseado, elemento, dama 5 de picas. Es que en este board, claro, es más genérico, o sea, es más intuitivo hacerlo en mesas tipo, yo que sé, 9, me meto una más seca, 9-4-2, esta va a ser mejor. Es que el dama XX normalmente vas a polarizar más el rango. ¿Sabes? Aquí sí que se puede ser más rollo que raiseas una top pair del 9 y luego quieres chequear porque obviamente están las overpairs en su rango. Entonces aquí, mira. Claro, es que si pones aquí lo que te pague al raise, o sea, eso no está pasando ni contra jugador bueno. Exacto. Si yo raiseas 9 aquí y ves el call que tiene el solver. Sí, claro, aquí exacto, el tipo no te va a pagar ni de lejos. O sea, de hecho, ahora quería ver un ejemplo del ASX, pero por ejemplo, aquí dudo que la gente te esté flotando de media, yo que sé, manos como 10-8 siempre, con el backdoor, o sea, que puede ser, ¿vale? Pero no sé si lo va a hacer el meta de media. ¿Qué más? Por ejemplo, As 4 puede ser, As 5 si estará.
J4 o cosas así creo que no está pagando. El Rey 3 con backdoor, esto yo creo que no lo pagan ni de coña, o sea, ni el Rey 2, ¿sabes? Este tipo de manos yo creo que la gente la foldea Snap. Rey J de corazones yo creo que también te la foldean. No creo que sí, con el backdoor sí, pero Rey J de corazones no creo que te la paguen. Entonces al final es cierto que aquí el balufo igual no tiene tanto sentido, pero piensa que es por pura protección. Que luego lo que puedes hacer es... Pero aquí por ejemplo, si haces Rise, tendrías el rango spliteado en 2. Porque aquí deberías tener el rango que continúa polarizado, en teoría en tour. Pero si tienes As 9 va a chequear casi siempre aquí si raiseas, creo yo. Sí, aquí lo que va a hacer mucho es las top pairs o apostar pequeño chequear, ciertamente. No creo que... Porque luego va a continuar polarizando, es lo que diría que va a hacer en general. Si no, mira, lo vemos. Yo que sé, tiro un ladrillo cualquiera, un 3 de... Bueno, el 3 es un 7 de corazón. El 3 va a polarizar más aún. Sí, y en esta igual. Pero, ¿ves? Lo que deja es como... Bueno, el 9 sí que, el As 9 sí que continúa polarizando, en la que chequea ya es el Rey 9 y el Dama 9. Es que claro, piensa que es situación de rangos muy amplios, entonces al 9 le da mucho valor, al As 9. Pero por ejemplo, el Rey 9, fíjate, que es como lo apuesta más pequeño, ya lo está chequeando cuanto peor es la top pair. Entonces aquí es como que se aplica un poco el efecto de lo que te había comentado de mantener el bote pequeño con el rango despolarizado. Lo que sucede es que luego esto en la práctica es difícil. Lo que puedes hacer en este tipo de situaciones, que creo que sí es más fácil de llevar, es cuando resees una top pair en el flop por pura protección, tratar de, según la tendencia del rival, o apostar pequeño para materializar mejor, o chequear directamente si el tipo es muy agresivo. Porque al final, cuando ellos perciben que el rango está capado, te pueden atizar de más. Entonces puedes jugar Rise en el flop por protección y check-call con Rey 9 o Dama 9, por ejemplo. O si el tipo es muy pasivo o no es suficientemente agro tal, jugar pequeño. O sea, al final es como... O sea aquí tendrías pequeño tú realmente. Es que como tiene un 9, yo aquí lo que haría es pues polarizar y sacar la estrategia de hacer pequeño. Claro, lo que pasa es que aquí como estamos intentando ser flexibles en el sentido de jugar contra que el meta no te paga bien, es decir, que el meta te foldea un poco de más, entonces no tiene tanto sentido igual polarizar con esta parte de aquí. O sea, chequearía con esta parte y seguiría polarizando con la otra que son draws y claro, no mejor es 5. O sea, haz 9 más y los draws. En general, esto es lo más sencillo. Si luego quieres, o sea, al final yo creo que lo más óptimo puede ser, o sea, lo más óptimo. El win-win, digamos, porque es más sencillo aplicar en las mesas y luego va a tener el mismo efecto, es tener la estrategia polarizada en el tour. Básicamente apostarle las mejores top pairs, como en este caso al 9 más, y luego los faroles. Y chequear el resto de balufos que has raiseado en el flop, que al final has raiseado por protección, y cubres un poco también tu rango de check call, que bueno, no está de más. Entonces creo que es lo más sencillo. ¿Que puedes apostar pequeño en el tour con ese tipo de manos? Pues no está mal tampoco. El concepto de raise polarizado venía más en función de los board estos que te he comentado, doblados, que ahí funcionan un poquito mejor. Ahí continúa siempre pequeño, claro. Claro, exacto. Porque tus values quieren continuar pequeño también. Justo, exacto. Entonces, al final, yo es que he estado dando muchas vueltas de cómo enfocar esta clase. Y creo que es más interesante, porque al final es imposible que con el tiempo que tenemos veamos todos los boards, todas las o sea, todos los rangos de raíz en el flop, en todas las texturas. Entonces, os dejo como un pequeño patrón para que vosotros estudiéis la parte, digamos, vuestra estructura sólida, y luego tratamos de ver algunas desviaciones. Y claro, dejaros conceptos como algún otro que veamos. Por ejemplo, ahora vamos a ver, que vamos a entrar ya, el concepto de cómo selecciono mi morfología de raíz de farol en el flop. En general lo vamos a seleccionar siempre buscando cartas en torno a los pairs que haya en el flop, o sea, a las cartas que haya en el flop. Básicamente, pues por ejemplo, draws en torno al 9, draws en torno al 4, cuando la mesa sea rainbow, obviamente que hay más backdoor, pues vamos a buscar eso, cartas que tengan siempre el doble backdoor, ya que nos permiten barrelear con muchísimos más tours y obviamente con equity extra, ¿vale? Pues por ejemplo aquí yo creo que así en genérico, bueno, ya lo he visto, pero básicamente J10, por ejemplo, creo que va a ser una mano muy típica de raise en el flop. Obviamente el 5-6 tal, siempre va a pillar los del backdoor. Me extrañaría ver aquí, por ejemplo, raise un 5-6 de corazones, ¿vale? Que podemos mirarlo. Está el 5-6, está aquí. Veis que, bueno, aquí está con poco peso porque, bueno, este rango es un rango de cibe, pero bueno, voy a ponerlo así para que se vea entero, ¿vale? El tema es que si raiseas por arriba también impacta más en su rango, ¿no? Que si coges los pivotes por abajo. Sí, lo que pasa es que también tienes el incentivo de que, por ejemplo, el J... Tiene las overcards. Claro, tienes las overcards, bloqueas también rango de call como es J y 10. Entonces, es una morfología muy buena, tío, fíjate. Esa es la o sea, tú le darías más peso a ni que es mejor pivotar por arriba siempre que por abajo, digamos.
Del board, no sé si me explico. Sí, yo tiendo a pensar que es mejor pivotar por arriba, porque vas a bloquear más, o sea, sobre todo si, o sea, creo que es mejor la morfología esta cuando tienes que triple barrelear de farol, porque vas a bloquear normalmente más rango de call que de fold. Porque si tienes el 6-5 aquí, o cualquier otro draw, en general estás bloqueando un poquito el rango de fold, en el tour, por ejemplo, digo. O sea, entonces yo tiendo a pillar la morfología alta, aunque en este caso vas a pillar las dos, pero que si tengo que elegir una, bueno, pues prefiero la alta. Pero bueno, que ya te digo, aquí pillaría tanto el J10 como el 5-6 con los backdoors. Y es curioso aquí, por ejemplo, que el J10 de corazones, que igual puede ser un call intuitivo a medio pot, pero veis que está foldeando. Lo que decía del rango de call, o sea, de ajustar el rango de call en el flop, que siempre tender a pillar manos que puedan bluff cachear bien o hiteen values sobre el bote cuando el bote crezca. Y foldeáis un poco las peores, ¿vale? Y aquí, como veis, pues el J10 es un raise bastante claro, el 5-6, luego por ejemplo el 17 suited puede ser otra que va a raisear, siempre con el backdoor, ¿vale? Nunca raiseéis aquí el 17 corazones random o el 18 tal. Cartas en torno a esto con el backdoor. Si tenéis un board, por ejemplo, pues... Sí, perdón, si es un board alto, sí que prefieres raisear por abajo, entonces, ¿o no? Por ejemplo, es un board, yo que sé, has rey XX o... Ahí sí que coges, o sea, es preferible raisear los backdoors de abajo, ¿no? Exacto, porque también ahí, en situación de rangos amplios, las high card pillan algo más de showdown value, porque por ejemplo, en rey XX, si tienes un dama J, pues bueno, al final tiene algo más de showdown value, que, pues yo qué sé, pues el backdoor que has pillado por abajo Ya. de Vale, ok, sí. rey 6-5, pues yo qué sé, si rey sea 7-8 o 7-9 o lo que sea. Tampoco, hay que controlar un poquito la frecuencia. Os voy a poner un ejemplo de controlar las frecuencias. Que de hecho, no me preocupa que me interrumpáis si queréis comentar cosas, que no, sin problema. Lo digo porque, por ejemplo, ¿veis? Dime, Frampi. No, que Ah, si te pongo una mano que tengo yo así que la pasado tía contra Doyar, que me decía Frampi que la pusiese, a ver qué decías. Hostia, Y tío. es de- Hostia, te lo juro que vi la mano ayer. Lo que pasa que fue al final del día y dije, mira, esta mano es perfecta. O sea, perfecta digo. Es Ese bastante. hijo me la Frampi, no se me había ocurrido, la verdad. Vale, espera, que sé que está aquí en el Skype. Ahora la voy a abrir ahí. La dejo aquí para que no se olvide. Pero es que sé que la pasaste en el general, ¿fue o en este grupo? En este. Vale. Es que justo sé que la vi y... Además que si conozco al chico porque alguna vez he jugado con él. Fue esta, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que me pasé un poco, pero no sé. Pues A ver. Vale, sí. No, Didi, anda, no te preocupes. No, que iba a decir, no sé si está bien o no, pero normalmente cuando tengo Pair o Showdown así algo marcado, no. Es que tienes muchas para blufear aquí, creo, y esta no sé si la va a coger. Porque sí que por protección va bien, pero creo que no la raiseará tantas veces. No sé. Y al final su frecuencia va a ser as X que ni tan mal. O sea, tampoco es tan vulnerable. Claro, porque aquí, o sea, aquí pasa una cosa que cuando él tiene un as y cae el as, evidentemente, o sea, es muy intuitivo, no hace falta ser ingeniero, tenemos escalera, ¿vale? O sea, obviamente, que me refiero que ese out está muy devaluado por su parte. Entonces, de cierta manera necesitan menos protección y es importante lo que he comentado de las frecuencias. ¿Vosotros esperáis que en esta mesa estén apostando una frecuencia altísima en general? No sé este rival, ¿vale? He jugado con él, pero tampoco lo conozco mucho. No sé si aquí está cebeteando rey dama pelado. Pero que si esas manos no las está cebeteando, el raise por protección no tiene tantísimo sentido, ¿vale? Como por ejemplo en el Asas 5 que hemos visto antes. Porque en este board yo esperaría que la frecuencia de cebet fuera moderada, no fuera tan alta. Entonces eso ya te va a determinar un poco el rango que quieres raisear en el flop. Luego, justo lo que comentaba Landa también, cuando el rango de cebet no es tan amplio, tendería a no raisear este tipo de mano. Porque es verdad que tiene sentido raisearlas por protección, pero como materializas bien en muchos runouts, pues bueno, la puedes dejar al rango de call, ya que espero un rango estrecho de cebet. Y prefiero pillar manos que sean bluffs puros con backdoors. Por ejemplo, aquí si tienes el típico J5 de corazones, me parece un raise excelente, o J6 de corazones. Pero esta tendería a defenderla. Creo que tienes muchos faroles naturales mejores que este y sin showdown value para raisearlos. Otra cosa importante, que esto ya de la parte explotadora, como digo, he jugado con él bastante, y bueno, bastante, algo, y creo que comete bastantes errores en calles finales. Entonces, cuando el rival comete muchos errores en las calles finales, intenta no raisear este tipo de mano porque ya materializas bien. Y a tu mano no le interesa convertirse en bluff tampoco sobre el bote grande. Porque al final es verdad que cuando hites la escalera, pues sí, cobrarás.
pero tampoco es que te vayas a mega forrar, porque las implícitas no son tan buenas. Que de hecho te puede llegar hasta foldear algún set o dobles o lo que sea. Entonces, cuando todo eso sucede, prefiero dejar la parte pasiva y solo pagar en el flop. Sí, aquí raisear cosas que te dé setup a favor y sin showdown, ¿no? Sí. Sin que te dé, no sé, 6-7 es el mejor bluff, ¿no? Aquí, 6-7 seguramente. es Nutella, sí, justo. Que tiene, pues, dos overs y te da un setup a favor. 6-7, el 5-7 también en Nutella, por ejemplo. Bastante bueno. Sobre todo con el backdoor flush, súper importante. Sí, el 5-7 será mejor entonces, seguramente. Sí, puede ser el mejor. Será top bluff probablemente el 5-7. Porque en tema de blockers de escalera y obviamente los backdoors es una mano muy fuerte aquí. Entonces yo es de las primeras que pillaría. Y normalmente en Board Rainbow... Dime, Lando. A lo mejor algún 2 rey puede ser, ¿no? También 2 rey, 2 dama, algo así. Si quieres meter algún pair, digo. Antes que meter 5-5 o 6-6, metería 2 rey o dama 2 o Sí, un quizá... backdoor flash. Sí, aunque quizás pillaría los que... Bueno, si ha defendido... Bueno, es que claro, igual en tu rango no está a 10-2 suites, por ejemplo. Aunque este tamaño yo creo que sí. Bueno, es contra UTG, igual no. De hecho, este es contra UTG encima, o sea que ya la resería menos todavía. Vale, estamos en MP botón, pero contra UTG seguro que no. El caso, sí que puede raízar algún pair, aunque el rey 2... Tendría que pillar los que sean un poquito peores. J2, 10-2 suites. Lo digo porque el rey 2 pasa lo que hemos hablado antes, que... el rey es muy bueno para su rango, o sea, para su parte de farol y impactarlo vale muchísimo. Bueno, que sin más, que tampoco, como creo que tienes muchos faroles naturales, creo que ya es suficiente también con las gachos y tal. Pero importante eso, que las morfologías en los boars rainbows tiren hacia el doble backdoor y en los boars, o sea, de digamos dos Sakai Flash Draw, que era el que quería enseñaros ahora, que era este. No os paséis de frecuencia, ¿vale? Porque aquí hay una burrada de faroles naturales. Y claro, si os ponéis aquí a raisear cada combo de 7-6, 7-8, tal, se nos puede ir de las manos. Entonces, cuidado. Importante que pilléis, por ejemplo, mucho mejor raisear aquí 7-6 con el 7 del palo que 7-6 de corazones. O de picas. Perdón, de picas no. De corazones 7-8 y 7-6. Mucho mejor que tenga una pica, ya que cuando caiga, obviamente, la tercera pica, vamos a tener una mano que bloquea rango de gol del rival. Puede recuperar más el check cuando caiga la cuarta pica. Y obviamente, pues podemos continuar barreando con algo de equity. El problema del 7-6 de corazones aquí es que cuando cae la pica se ha devaluado muchísimo. Y casi ningún runout recupera lo suficiente. Aunque 7-6 ya tenemos Freebet, en teoría. Sí, a ver, en realidad sí. Es una mano que va a estar al Freebet aquí muy a menudo. De hecho, aquí fíjate que, joder, tiene un porcentaje bajísimo. Lo que pasa que he dicho 7-6 por decir este board, pero bueno, puedes pensar en, yo qué sé, 6-3 suited, por ejemplo. Por decir una. Que bueno, esa sí la va a raisar porque es open Sí, al final es lo de menos. Sí. Bueno, las off coger siempre las que tienen un blocker para continuar cuando caiga el pica. Fíjate, es que aquí justo hace eso. El 7 de picas el 6 de picas en las que suele CBT raisear y luego las que no tienen una pica, pues las dejan en el rango de defensa. Y importante que cuando estéis construyendo la morfología de raíz, que incluyáis manos que os permitan obtener valor sobre el bote grande cuando se genere, ¿vale? Por eso no raisea tanta mano marginal de eso, 7-6 sin pica, tal, porque son manos que no son tan favoritas cuando el bote crece. Al igual que aquí, fíjate, el 7-6 de corazones, el combo que tiene pues no lo raisea, el de treble tampoco, aquí igual, ¿vale? Entonces te trataré de pillar aquí manos pues con una pica y el backdoor straight o bueno, el mismo sentido por otro lado, decía por la mano tipo A7 con el as del palo, que puede ser otra de raíz aquí, la que hemos visto antes, ¿vale? Vale, pues hasta aquí, ok. También enseñaros que bueno, aquí este es otro de los boards que puede ser súper intuitivo de raisear un cojón, ¿vale? Quería hacerte una pregunta. En los boards estos así, pues como este, por ejemplo, J16, el solver también lo metes al 50 de raise, porque aquí realmente cuando vas a raisear, normalmente como es mejor hacer más del 50%. No sé si estás haciendo 50 igual. Yo suelo porque hacer... el BTA más grande, sí, pero no todos los villanos están haciendo aquí un bet más grande de... No sé si me explico, o sea... Sí, te entiendo. Yo si él hace tercio aquí, raiseas al 50 también. Yo suelo hacer... O sea, los raises sí que suelo hacerlo más en función del board. Porque... o sea, cuando es un board muy seco,
Y obviamente la apuesta es la CBT es pequeña, aunque sea la CBT grande, también tiendo a raisear pequeño, porque para tu rango de raise en general, o sea, tu rango que raisea en general es mucho más invulnerable que en una mesa J16, ¿vale? Aquí hay muchísimas cartas, obviamente, que hacen que tu mano se evalúe. Entonces aquí tendría que pillar el raise un poquito más grande, ¿vale? Igual hago eso, un poquito más 60 de o así. 60, entre 60 y 70%. Porque además va a haber spots aquí, tío, que esto es una cosa que yo tampoco, ya te digo, no tenía muy claro. Pero bueno, por ejemplo, vas a ver aquí. No sé si este en concreto lo va a tener, pero bueno, aquí raiseas el tipo de paga y vamos a suponer que tiran. Voy a pintar el 5 de picas, ¿vale? Overbet. Sí, justo en este bar no tiene tanto, pero es que hay algunos boards en los que tiene raise en el flop y overbet all in 2 por pot en el tour. Y eso va a suceder normalmente en boards donde hay muchísimo draw disponible y quiere castigar con su parte fuerte. Por ejemplo, si tienes una mano aquí como 16 suited o incluso el propio J10 o 6-6, te puede interesar hacer overbet all in porque es que hay tal cantidad de rivers en los que tu mano se evalúa que puede tener cierto sentido. En este board parece que no hace overbet all in, pero sí que he visto algunos revisando y tal que tiene overbet all in 2 por pot, ¿vale? Entonces tiene sentido hacer el raise del flop un poquito más grande y por eso te va a subir algo la frecuencia aquí de overbet probablemente, ya que no es tan gigante. Y bueno, para que tampoco sea 2,5 por pot tal, o sea, que sea un tamaño no mega gigante. Pero bueno, Quizás con doble fladro sí que lo hace, ¿no? con doble flash lo puede Sí. llegar a hacerlo, sí. De hecho, vamos a ver, mira, en este, a ver si... Es que, ya te digo, esto no lo he mirado mucho, pero... bueno, paga. Vamos a pintar aquí, yo que sé, uno que abra un montón de entradas. Voy a poner el 9 de diamante. Bueno, tampoco es el board. No, de hecho, es un patrón que tampoco tengo muy claro porque, ya os digo, no me gusta mirar, digo, vale, un 1%, esto no tiene sentido. Intento buscar como un poco más de patrones. Y bueno, aquí es muy similar, por ejemplo, en Threadpod. Threadpod con ese botón que sí que lo he trillado mucho. Hay ciertos boards, por ejemplo, este tipo de board, o 19X Flash Draw, en los que hace mucho CB Bet pot y push, ¿no? pot y push al tour, sí. Porque para mucha parte de tu rango, que es súper vulnerable, tipo manos JJ, dama, dama, as 10, rey 10 y tal, súper interesante esa línea y como que splitea ahí un poco los tamaños. Entonces hace cierta parte del rango pot y push al tour. Puede ser también con manos con combo draw o en este tipo de board con una del palo y que pusea cuando se completa el flash. Y luego pues otra parte del rango que hace medio bote. Entonces es interesante. Lo que pasa es que aquí esto no lo he comentado porque no lo tengo todavía muy mirado. No lo he mirado en profundidad y no tengo mucha idea de cuándo hace 2 por potolin ahí. Pero bueno, que tampoco es algo que os vaya a servir muchísimo ahora mismo. Vale, no sé si tienes alguna duda del tema Rise. Yo creo que más o menos la parte, o sea, digamos, la parte de estrategia base, creo que más o menos está explicado cómo construir el rango de defensa, el rango de Rise, las morfologías, los patrones, un poco de la importancia de la frecuencia. No sé si tienes alguna dudilla más o queda todo claro. Bien, todo claro. Sí, sí. Vale, Pues pues nada, iba a decir 2 minutillos para despejar un poco, para no hacer la clase de hora y media seguida. Y nada, ahora hablamos un poco de la parte explotadora, vemos alguna cosilla más y nada, pues un minutillo para el vídeo para que no quede esto grabado. Vale, ya lo tenemos. Vale, pues a ver que tengo por aquí un documento anotando cosas que creo que no se me ha olvidado comentaros nada. Vale, pues vamos a hablar un poquito de la parte explotadora, que yo aquí, pues bueno, como ya sabéis, sí que me siento un poquito más cómodo, porque bueno, al final llevo muchos años trabajando esto y sí que lo tengo más trillado. Y bueno, pues aquí es como ya lo de siempre, ya veo, o sea, me cuesta mucho más, o sea, me cuesta muchísimo menos analizar cosas y ver hats, etcétera, y extrapolar cosas porque al final lo tengo muy trillado. Y nada, pues importante aquí, varias cosas. Primero, que aprendáis a analizar bien el hat y veáis los errores globales que comete el rival. ¿Vale? Haré ahora algún análisis de hats que he marcado, pero eso, que veáis el hat global primero para saber un poco cómo actúa el rival en general, ¿vale? Si es muy agresivo con iniciativa, si es más bien pasivo, si en general, pues bueno, versus Rises es muy folder, un poco sus tendencias para cambiar vuestra estrategia, porque luego no olvidaros de ser flexibles en este punto y no anclaros a vuestra estrategia base. Entonces, un poco ver aquí por dónde van los tiros y adaptaros ahí bueno, al juego del rival.
explotaciones en el flop y en primeras calles, muy importante, ¿vale? No me vale que defendáis un poco más amplio preflop y vayáis a pagar mucho flop porque veáis que el rival en el river no farolea. Porque al final, si el tipo está CBTeando correctamente, apostando bien en el tour, va a ser muy difícil, aunque underbluffee, materializar ciertas manos. Entonces, intentad ir a los leaks de primeras calles, sobre todo flop y tour, o bueno, el del river también podríamos sumar cuando el rival hace check behind en el tour, o sea, los check folds que son súper explotables y es algo que se explota en river, pero bueno, no tanto que veáis un fold en el river del 70, pero luego el tipo va barleado las manos y overbet y tal, pues bueno, habrá ciertas manos que no podáis defender, o eso, que veáis que no bluffea lo suficiente, se podrá explotar, pero tampoco masivamente. Entonces, muy importante que os centréis en las primeras calles. Y como digo, pues juego en botes pequeños y en el check game, que es donde hay mucho para rascar y ahí donde podéis recuperar bastante de vuestra inversión preflop, que al final es el target aquí. Entonces, primero y súper importante que cuando estáis enfrentándoos a una apuesta, valoréis, obviamente, la fuerza de vuestra mano al showdown para bueno, generar la estrategia que sea, depende del rival. Outs contra la parte de valor y bluffing spots, ¿vale? Esta es la clave. Que aprendáis a detectar bien los bluffing spots es lo que más dinero os va a proporcionar contra la gente débil. Porque ahí es donde vais a poder rascar mucho. Y ya no solo bluffing spot, vamos a añadir a esto los value spot. Porque obviamente va a haber perfiles a los que vamos a explotar. O sea, porque explotar no es solo raisear, dar hostias y eliminar al rival del bote. También es valuetear fino cuando el rival se pasa de pagar fantas o foldear mucho cuando el rival underbluffea. ¿Vale? Entonces, que quitaros de la cabeza que mucha gente piensa que al final el juego explotador es tener la roja por las nubes y atizar todo el rato. Y eso, nada más lejos de la realidad. También tiene sentido, pues eso, explotar a base de calls. Por ejemplo, tener muy poco raise en el flop cuando el rival esté mega pasado. Ahora vamos a ver también algunos hoods. A ver, lo voy a ir sacando ya para no... Que creo que con los hoods queda un poco más bonito. Ahí va. Vale. Vale, espera que tengo por aquí. Vale, este va a ser el primero que quería ver. Que además este me han preguntado varios porque decían, oye, es que si tengo un draw, ¿cómo le juego a este tío? Tal. Digo, a ver. Este es un perfil muy particular porque al final, joder, los barrel del Floppy Tour, pues bueno, y los Chefol no tienen nombre, pero bueno. He pintado, o sea, he sacado este perfil porque creo que es muy interesante la multitud de adaptaciones que podemos hacer contra él, ¿vale? Al final, joder, creo que muchos leaks de aquí son súper evidentes y obviamente no hace falta que os dé un coach yo para que saber que obviamente pues las frecuencias de CB son de otro planeta y los Fall Ray son catastróficos. Pero bueno, lo que quiero es que como el juego explotador es bastante caótico en cuanto a estructura, porque al final es un poco, bueno, un poco no, es súper subjetivo, es puramente subjetividad, ya que no hay nada, o sea, hay cosas correctas, evidentemente, por pura matemática, pero, o sea, ¿qué me dice que es, o sea, que es mejor raisearle un J2 off a una open-ended? Obviamente tiene cierto sentido, o sea, mucho mejor raisear a open-ended, evidente, ¿vale? Pero que me refiero que contra él cualquier raise puede ser rentable y no por ello vamos a raisear todas las manos. Hay que ser un poco consecuente. Entonces, aquí lo que haría sería estructurar un poco mi juego contra él mentalmente y diría, vale, veo que el perfil es Value Folder, vale, miro un poco la idea general del rival, que veis que 9000 manos, pues barrelea todas las manos, raisea todo el rato y es sobre folder porque tiene todos los amarillos, digamos, son altos. En todos los spots se está pasando a foldear. Por lo tanto, catalogaría el rival de Value Folder y viendo las frecuencias de CBET Floppy Tour, voy a querer raisear mucho. Ese va a ser como mi punto de explotación contra él. ¿Cómo construiré mi rango de raise? Pues básicamente contra él raisearía los draws de mejor calidad en el flop, ya que van a permitirnos valuetear mejor en calles posteriores. Por ejemplo, pues los que hemos visto, igual, pues los que hitean más tours que pueda apostar, los que liguen más valúes en el river, pues el 7-6 con el 7 de picas ese que hemos visto, etcétera, etcétera. Los de las del palo, tal. Y luego el resto que son un poco más débiles, por ejemplo, pendientes sin backdoor, flush, o gatshots, etcétera. Pues esas las voy a dejar al call para revisarlas en la siguiente calle, ¿vale? Que también hay bastante explotación. Entonces, como los que ligan un poco de más valúes en calles posteriores cuando el bote crece al rise,
flop, y los que no, pues los convertís en bluff en el tour, y evidentemente givapeáis mucho en el river, porque depende un poco de la textura, ¿vale? Cuanto más seca sea, más givapeáis en el river, porque hay menos draws, y si es una textura en la que hay muchísimos draws, pues igual podéis apostar porque simplemente por el hecho de tirar los propios draws que pueda tener el rival, o blufear las dinámicas que no impactéis para eliminar manos medias. Otra herramienta muy buena contra él puede ser también, si no tenéis muy claro el raise del tour, es jugar check al donk en el river, que al final es una estrategia puramente explotadora, pero que la podéis usar contra él en situaciones en las que, por ejemplo, pagáis en el flop y tour con una open ended y en el river se completa un flush que había en el flop, un flash draw, y lo donkeáis de farol, ¿vale? Por ejemplo, también es una estrategia muy buena contra este tipo de rivales que llegan con un rango al river tan débil porque barrean todas las manos que no hay manera de defenderse. ¿Qué haría con las manos hechas? Pues básicamente dejaría los values fuertes para raisearlos en el tour, y luego los bluff catcher medios y obviamente bottom pace, mid pace. Bottom pace habrá que ver un poco el tipo de pair, ¿vale? Y de board, pero en general los bluff catchers, jugar mucho call fold contra él, porque parece que underbluffea muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Que no os lleve a engañaros el tema bote pequeño, porque aquí podéis decir, ya, pero es que igual en bote grande, cuando haga 3 barres me está blufeando un montón. Cuidado, porque el one en bote pequeño está tan inflado porque ha llegado alguna vez al milenio, ha llegado a algún check pot y ha apostado y ha ganado. Pero que ese 18 es una frecuencia muy baja, por lo tanto el 75 viene de ese 18 que, como digo, van a ser muy pocos casos, y además cuando él hace bet, o sea, no hay spot en el que haga bet check bet por valor, porque es que ese bote pequeño es que se llega tan poco que no tiene casi repercusión en su won general. Y si veis la frecuencia de c-bet en el river, o sea, de bet en el river es muy baja. Entonces este tipo está givapeando muchísimas manos, porque no puedes llegar con el rango que llega al river y ganar un 77. O sea, es decir, está givapeando masivo. Y OP le va a pasar mucho, por eso tiene un 80 de fold en el river, porque hace muchísimo bet check fold con draws y no lo está blufeando. Entonces ahí tenéis un punto de explotación y más o menos la idea de cómo construir el rango contra él. Vale. Ok. Dicho esto, este Frampi, ¿vale? No, hombre. Es coña, es coña. ¿Te imaginas? ¿Cómo? Nada, que estaría gracioso, la verdad. No, hombre. Estaría guay que pusiera tu gato aquí. No, pero yo creo que tu fall en el river estar más en torno al 45 que al 79. Anda más cerca. Vale, vale, otro interesante por aquí. Vale, este que creo que es bastante interesante para un par de conceptos. Vale, este de aquí pasa algo diferente al perfil anterior, y es que este, como bueno, muy intuitivo, vais a ver que tiene mucho líquido en el tour, ¿vale? En general es un perfil que juega razonablemente bien, ¿vale? Lo que pasa es que hay cosillas que se le escapan, ¿vale? Porque si veis en su mezcla de One Guns a Flop, One is a Showdown, hay algo que falla, ¿vale? Porque no es... O sea, normalmente cuando veis un One is a Showdown algo bajito, puede ser producto del down, pero bueno, esto es bastante muestra ya. O puede ser producto de que el rival es bastante agro y al final, pues bueno, lo suple con su agresividad, porque si el tipo tiene 51 52 One of Flop, pues se puede permitir tener un 49 One of Showdown, ¿vale? Es razonable porque al final atiza mucho y es lógico que pierda más el Showdown. Pero este es como que se queda algo a medias en la parte de faroles, porque además, como veis, su juego de iniciativa así nos lo dice, porque fijaros que CBTA de menos y en el tour está apostando muy poco, muy poco, ¿vale? Entonces, como veis ahí, es algo que podemos explotar mucho ya desde el preflop, defendiéndole un rango amplio, porque vamos a materializar muchísimo mejor todas nuestras pairs, ya que primero el hace casi range CBET a pequeño, ¿vale? Ha puesto un 80. Por lo tanto, por el precio de eso, una blind y media muchas veces, vamos a llegar al river. Entonces vamos a materializar mucho mejor. Ya no solo ahí, porque también al tener una frecuencia de bet algo más baja, vamos a ver 4 cartas bastante a menudo. Entonces esto ya me incentiva a ampliar mi rango preflop. Luego también porque me va a conceder mucho bluffing spot. Y eso es clave, porque al tener ese tour game me va a dejar mucho robo cuando haya ese check tour y poder explotarlo bien. Y por otro lado, cuando tenga una mano media débil que tenga dudas si puedo valuetear, o incluso una mano media que, bueno, que al final también se puede hacer con alguna top pair, puedo estar poniendo inducir acción, porque si os fijáis el rival parece que se está pasando mucho de hacer bet check bet, ¿vale? Porque, joder, fijaros la frecuencia de check fold que es altita, es decir, en el tour su rango es algo débil, y mirad el won y el bet en bote pequeño.
45-50. O sea, este hombre está abusando muchísimo de hacer bet check bet. Y por lo tanto esto voy a querer castigarlo mucho. Pues a base de check raises en el river, a base de checkalearle muy light, cuando te matan un bluff catcher medio, y no tanto value fino, porque parece que es algo folder y luego no... O sea, bluffea mucho. Entonces los values más justos, pues igual se los juego check call. E incluso algunas top pair fuertes las podemos jugar check raise, que cobraremos de alguna peor y obviamente pues castigamos a la parte de farol. Vale, pues hasta aquí. ¿Qué más? Vamos a ver. Joder, es que no sé por qué se me chapan de aquí. Vale. Vamos a ver este, que este es bastante interesante. De hecho, este ya lo he comentado en las otras clases y creo que este perfil sería... A ver, salvando algunas cosillas, porque es verdad que 31 de overbet al river, pues igual está un poco pasado de rosca, ¿vale? Es verdad que este perfil es súper agro. Súper agro. Pero creo que es un perfil que, por ejemplo, para jugar puntos 100, 200, incluso niveles medios de 500 y algunas mesas de 1000, podría estar imprimiendo billetes. Porque, joder, es un perfil súper agro y en metas de ese estilo funcionaría muy bien. Muy bien. Porque al final, joder, es un perfil que está atizando todo el rato y en metas que la gente abandona además, pues joder, los va a fundir, ¿vale? Entonces, es muy interesante para eso. Cuando juegas un poco más alto sí que hay que controlar un poquito estas frecuencias, pero vaya, que ya os digo, es un perfil que podría estar imprimiendo billetes ahí a mansalva. ¿Por qué vuestro hat? Porque evidentemente no es un perfil que vayamos a querer explotar. O sea, vosotros veis este hat y decís, pero ¿qué coño le exploto yo a este tío? ¿Vale? O sea, hay poco para explotar. Pero importante el concepto de explotar la sobreagresividad, porque a este perfil lo que le pasa es que es mega agro, ¿vale? Fijaros, joder, los barrels, mirad del river, ¿vale? Para el rango que llega al river, que es un 76, 58, 42, o sea, está blufeando cada mano que llega. O sea, 31 de overbet, o sea, es una frecuencia de locos. Contra este perfil voy a explotarle a base de calls, es decir, muchísimas manos. Por ejemplo, los raise value, pues esto que comentábamos antes con la onda del 942 y tal, no lo voy a hacer nunca contra él, nunca. Y si lo hago, es para hacer el rise y checar, ¿vale? Poneros siempre contra estos rivales en situación de que él perciba que tenéis el rango capado, porque ahí es donde va a empezar a meter hostias como panes y vuestro mayor profit contra ellos va a venir de overbluffcachar todo el rato, bluffcachar e intentar no caparos el rango, porque es donde el tipo va a presionaros más. Cuidado con pasaros de pagarle, porque obviamente los peores bluff catchers, yo pues igual se los foldeáis en el tour, podéis llegar a foldearle alguna mano de más en el tour para que vuestro rango en el river sea un poquito más sólido, ¿vale? No pagarle cada bluff catcher que llegue, pero sí podéis pagarle pues los que sean, los que bloqueen más valor, evidentemente, y bueno, las top pairs, etcétera, ya un poco pues va a ser difícil foldearlos contra él. Pero en definitiva, no caparos el rango, digamos, raiseando, etcétera, y dejar más manos fuertes al rango de check call para que el tipo, pues bueno, meta dinero. Al final, si los coolers os los vais a cobrar igual contra él, porque bueno, está bastante pasado. Vale, ¿qué más? Voy a poner, bueno, este es mítico. A ver, seguro que más de uno habéis jugado contra él. A ver si alguien lo reconoce. O sea, lo comento porque es francés, ¿vale? Que no, si fuera español no comentaría. No. Ah, Vanessa, ¿no? Sí. ¿Cómo la has calado, Sí. Eso no es, sí, ¿no? Sí, es Vanessa. Le ha puesto un poco de conciencia, ¿vale? Porque, o sea, digo, porque sé que muchos jugaréis contra ella, porque al final juega, bueno, ella o él o lo que sea. Porque muchos jugáis .es y muchos jugáis party y este chico o chica juega desde 100. Sí, está todo el día, juega de 100 a 1000. O sea que sé que la mayoría del coach habéis jugado contra él seguro, 100%. Vaya. O sea, bastante conocido. Y yo creo que también es bastante sencillo de jugar contra él porque al final no le pagáis ni una mano en el river, nunca. O sea, siempre las lleva, siempre. Bueno, no hace falta que os lo diga, ya lo veis ahí en el chat. Y esto es bastante muestra de que juega mucho contra él. En general, contra estos rivales pasa una cosa, ¿vale? Vamos a jugar mucho check fall. No penséis que por overfoldear en el river os van a estar explotando mucho. Esta gente no blufea lo suficiente nunca. O sea que no os leveleéis y foldead. Cuando se os ceda una secuencia de check, tenéis que atizarle muchísimo. Sobre todo, incluso si hecho check en el flop, hacerle mucho bet over bet, porque es mega rentable con estos perfiles. Eso lo veremos en la siguiente clase, un poco la morfología y tal, pero
que es una línea muy buena contra ellos. Ya solo faroles a 0 de Kitty también, porque foldea mucho en el flop. Y cuando os apueste 2 calles, tenéis que intentar afinar un poco el rango de call, ¿vale? Si es verdad que a este rival en concreto le podéis pagar un poquito más, porque en el river vais a ganar mucho al cheque, entonces pagarle en tour es casi como pagar a 2 calles, porque en river materializáis siempre vuestro bluff catcher, es decir, al cheque recuperáis bastante. Por ejemplo, contra este otro que hemos visto al principio, vais a tener que sobrefoldear un poquito en el tour, porque su rango es muy fuerte, quizás manos con pair sin plusvalía la estaría foldeando ya en el tour, sobre todo si hace tamaños grandes, pero lo bueno de estos rivales es que además nos permite materializar muy bien porque tienen frecuencias de overbet casi inexistentes, sobre todo en el caso de Vanessa, que claro, tiene un 2, ¿vale? Entonces, al final materializar muy barato y lo que hemos hablado al principio del spot, perder lo mínimo posible, y contra estos rivales es sencillo, entre comillas, porque tienen muchos errores. Y aquí ya, por acabar un poco o sea, quería como hilar el final de la clase, ilustrando también esto, es la importancia de que seáis flexibles, ¿vale? Por favor, no, o sea, sé que soy un pesado, pero que no quiero que os solvericéis a tope, porque ya habéis visto que hemos analizado 3 hats y son cosas que se pueden trabajar y que podéis construir bien los rangos. El solver os va a ayudar mucho a aprender a hacer esa construcción, saber seleccionar bien las morfologías y construir rangos contra gente buena. Pero cuando enfrente tengáis a un rival así, o muy agro, o veragro, o que tenga muchos leaks y tal, intentad no dejar de farolear, no dejar de jugar agro, hacer un poco el cabronazo, raisear más, bluscachearle de menos a estos perfiles, o de más al otro que era mega agro, etcétera. No caparos cuando toque, etcétera. Entonces, importante que hagáis como ese equilibrio, ese híbrido entre juego, digamos, explotador y juego equilibrado cuando toque, porque me parece que es, joder, al final es un estilo de juego que da muy buenos resultados en las mesas y muy difícil de combatir para los rivales, y que al final os va a dar win rates bastante buenos. Entonces, es verdad que requiere mucho trabajo y mucho empeño, entonces si sois constantes al final lo conseguiréis, pero bueno, que no vais a ser mañana el jugador perfecto, esto va a ser cuestión de tiempo, y obviamente vais a tener muchas dudas a medida que vayamos entrando spot, porque de hecho yo mismo ahora repasando el defensa de ciegas me ha dado la sensación de que no sé jugar este spot, porque joder, hay tantas cosas que no estoy haciendo que debería, que digo, joder, me ha parecido un juego nuevo de nuevo, ¿sabes? Entonces al final os va a pasar esto, aunque estudiéis mucho el spot y ya está, pero sin más, que no dejéis eso de jugar explotador y aplicar ciertos conceptos del solver, porque es una herramienta bastante potente también. Vale, pues creo que por esta parte nada más. En la siguiente clase tengo aquí más o menos esto hecho, todavía tengo que darle una vuelta. Pero vaya, veremos juego en el tour después de pagar la CB, después de raisear en flop, después de check. Veremos pues eso, un poco la morfología de raise, de versus overbet, de bueno, cuando hemos raiseado un rango polarizado, despolarizado en el tour, cómo jugar diferentes situaciones de cartas dinámicas, cartas estáticas, cuando hemos raiseado un poco en rango más luz de la cuenta porque estamos explotando al rival. Trabajar también eso, después de check flop, un poco morfologías de check call check raise o versus delayers, morfologías de probe y tamaños, que igual hay algún overbet en el tour por ahí que podemos incluir. Y por esta parte poco más. ¿Tenéis alguna dudilla, algo que comentar? ¿Tenéis, no sé, lo que sea? Cualquier cuestión. Una pregunta. ¿Alguien que sepas que está haciendo range en boards que no tocan del estilo, yo que sé, 5-7-8, por ejemplo, flash draw, que esté veteando a As-Dama o a Rey? ¿Raisearías balufos del estilo 4-4? O sea, pairs de estas que materializan bien, pero raisearías igual. ¿O no? ¿O directamente ya tienes suficientemente bluff? Es que hoy he encontrado un spot de estos, ¿sabes? O sea, el tío CBTA, no sé, un 90, todo a mini bet. Y bueno, le he hecho raise con un balufo de estos, pero no sé. Y me paga con unas damas en 5-7-8, flash draw. Hostia, vaya. Yo he raiseado 4-4. Yo tendería, o sea, no me parece mal el concepto y me parece ok, pero tendería a pillar lo de siempre. Manos que liguen un poco más de value sobre el bote grande. Prefiero raisear un 5-6. Que sé que materializa mejor el alcohol, pero también castiga, o sea, cumple la parte de la protección y que eres más favorito sobre el bote grande, porque con 4-4 el problema que tienes es que siempre vas a hacer mal. O sea, claro. Y si el tipo se está CBTeando range, es verdad que para esa mano es una faena, pero bueno, al check puedes materializar algo, ¿sabes? Y luego también puedes convertir tu mano en bluff, porque al final, ahí yo lo que haría,
contra un tipo así es, obviamente, raisear ahí los faroles naturales y todas las manos bueno, las mejores manos del rango, pero puedes jugar bastante agresivo el tour. Es decir, de hecho, el 4-4 igual puedes convertirlo en farol en algún 9, por ejemplo, que completa escaleras o en el que completa el flash draw si tienes la del palo. Al final, cuando me CBTean un 100, tío, yo tendería, en esas texturas, tendería, si tiene rango de donk, para explotar eso. ¿Vale? Básicamente, esa frecuencia de CB tan alta que creo que, joder, está un poco desfasado en ese spot y puedes aprovecharlo, pues donkeando algún tour con las que peor materialicen, como es esa, y bueno, no raiseando manos tan underdog, es decir, tan dominadas, sino un poquito mejores. Ya, yo el Don lo eliminé hace poco y creo que es un error que tenía. A ver, Porque creo que me daba mucho win rate. No sé. sí, a ver, el Lo don... eliminé. Sí. Dime. No, eso que lo eliminé porque por Solver en teoría, bueno, no sé si se donkea tanto, pero no había estudiado y lo eliminé un poco. A ver, yo esto sí... Pero está. Yo sí lo he hablado con Matías, bueno, yo sé que él, lo hemos hablado alguna vez, bueno, sé que él no donkea, por ejemplo, porque al final también hacer árboles con donks pues complica un poco la tarea, joder, al final te pueden salir árboles en los que te va a donkear la mitad de no sé qué, la mitad de tal, porque te va a donkear equilibrado. Entonces, yo el donk a día de hoy no lo estoy usando tanto como antes, y es verdad que lo echo de menos, ¿sabes, rollo? Porque hay muchas situaciones que es tan bueno que... Claro, joder, porque no te da para el call, pero te da para el call si luego tienes bluffing spot al donk. La típica, ¿sabes? Justo, sí. Hay situaciones en las que, primero, cuando te meteas muy amplio, es una herramienta muy buena. Por eso, porque materializas mejor y luego sacas mucho al rival de la zona de confort. De hecho, a día de hoy, tío, yo sí que estoy viendo que la gente está donkeando en el tour. O sea, en punto .com, jugando alto, la gente está empezando a donkear algunos tours. Rollo, no tanto los dinámicos, sí que algunos, y sobre todo los que doblan card y tal, pero sí que están donkeando algunos dinámicos y en general están donkeando pequeño, porque el target yo creo que normalmente es tirar a la broza. Entonces, cuando es para tirar a la broza, funciona bien donkear pequeño. Sí, que luego también tendrá sentido donkear polarizado en algunos spots, pero bueno, es algo que no he mirado y tampoco lo he estudiado mucho. Yo suelo donkear normalmente los dinámicos para eliminar manos medias o cuando percibo que el rango es muy amplio, en general en los dinámicos o lo que doblan carta. Funciona bastante bien. E incluso yendo más allá he visto que hay gente que está donkeando hasta en el flop los 3 pots, o sea que ciertas texturas. Porque al final es eso, boards de bajo impacto para el agresor y de alto impacto para el defensor, joder, que es una herramienta que yo creo que se puede usar. La gente que no la usa al final es por eso, porque sé que en el solver es un follón meterla, y en equilibrio, ya te digo, es bastante difícil. Si al final si estás jugando un poco GTO o rango equilibrado, eso, joder, ya es difícil equilibrar el rango de CB, de no sé qué tal. Imagínate si también metes don, ¿sabes? Te complica mucho la estrategia. Pero que yo creo que en la práctica sí que lo seguiréis usando contra gente débil, porque o que se pasen frecuencias, porque hay mucho para explotar ahí también. Sí. Yo lo voy a intentar otra vez, o sea, lo voy a meter otra vez en el juego. Creo que lo saqué y es un error. Te da mucho win rate, mucho eso, sacar la zona de confort. No sé, más creativo, un poco. El póker de la calle, Pero de la calle, sí. A ver, está bien, por ejemplo. Y luego algún balufo también está guay, pero ese ya es de Mega Top Rec, del estilo. Buah, es que no sé decirte la mano, pero donkear balufos. O sea, como más lineal, ¿no? El donk. Sí, No sé. la típica que te hace, que eso también lo hace mucho bueno, en high stakes, el rollo de donkearte un décimo del river, ¿sabes? Un décimo, un noveno, ¿sabes? Y la otra que estoy mirando, que se la vi al. ¿Cómo se llama ese chaval? El que juega spins, el Monkey Bows. Sí. Que tenía Dunk también, que me parece interesante. Lo estoy mirando, lo he probado alguna vez, pero no. O sea, no lo he estudiado, no tengo ni idea. Pero donkear después de que te hagan overbet en el river. Sí que lo hacen. Pero donkear súper pequeño, ¿sabes? Cuando tiene un rango muy amplio de overbet tour, es interesante tener un donk pequeño en el river. Sí, también tiene cierto sentido. De hecho, a mí me lo han hecho en algún spot en el tour, tío. Porque es cierto que, imagina que overbeteas la mano que me cuentes, llegas al river y es un farol puro. Entonces tiene cierto sentido porque eliminas. Al final, los don pequeños, el target que persiguen, en general, yo creo que es eliminar el aire. Sobre todo cuando en el rango hay mucho aire, pues puedes donkear algunos balufos para materializar mejor, digamos, en la parte equilibrada. Sucede algo parecido a lo de que hemos comentado antes de que te salga más barato, o sea, como comprar el showdown cuando hay mucha mano que te domina
y para tu parte de farol es buena para eliminar el aire. Entonces como hay una sinergia de cuando lo usas de bluff eliminas eso, la parte de farol, y cuando lo usas de value, pues contra el setup cobras igual y luego contra la parte media pues miseas menos, o sea, pierdes menos. Con la parte alta pierdes menos Sí. con la media. Entonces, pues, Y que él llega en river con mucho farol, que después ante tercio no sabe qué hacer y te la convierte en farol. Tienes un bluff catch. Hay manos que pueden bluff catchear bien, ¿sabes? Haciendo tercio para call al raise. sí, Es claro. que él llega con un rango amplísimo, ¿sabes? En river, porque claro, como está borbeteando todos los turns, porque en ese turn toca, y la gente no sé si se pasa de más, pero tendrá muchas manos que en el river no saben qué hacer y te la convierten en farol. O sea, me Claro. parece interesante. Sí, porque perciben además que como que el don pequeño es muy débil, entonces en general a tamaños pequeños se convierten mucho en bluff. Es bastante interesante esa Claro. línea, habrá que mirarla, sí, sí, me parece muy, muy interesante. Mola, mola. Vale, pues nada chicos, espero que os haya gustado la clase, que hayáis aprendido y nada, nos toca el lunes de nuevo, que tocará ver el tour. Nada, si queréis ir marcando manos de este spot, yo en la última clase, que es el jueves que viene, trataré de que veamos manos. Si no marcáis, pues nada, miramos mías. Pero si queréis marcar para esa clase, pues perfecto. Y nada más. Cualquier duda que tengáis, pues no podéis preguntar por aquí o pues, por el Vale. Skype o lo que sea. ¿Qué marcamos? ¿Botón BB Rise o botón BB Call? Sí, lo que queráis, o sea, me da igual que sea Rise, Call, Tour Game, porque al final veremos el próximo día y me da igual la situación que sea, a menos que tengáis cualquier tipo de duda de este spot, Vale. botón bebé. Ok. Vale, y miraré lo tuyo, esto, o sea, te escribo, no sé si mañana o pasado, pues yo estaré todo el fin de aquí, así que te escribo y te digo algo para ver lo de la Revi. Vale. Sí, sí, perfecto. Chachi, espera,